soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biography. Gracias. Cuando usted pasa frente a una... Cuando usted pasa frente a una pequeña lata como esta, entre las tantas que puede haber en una tienda de víveres, tal vez ni siquiera lo note. Pero hace algún tiempo alguien le prestó mucha atención a esta pequeña lata, porque en ella y en otras imágenes cotidianas él vio algo que, digamos, consideró profundo, ridículo, encantador y quizás simplemente extraño. Mientras expresaba lo que veía, creó una nueva forma de arte, el pop art, el cual transformó la manera como vemos nuestra cultura. Con ello hizo de su creador un ícono, el más polémico de los artistas estadounidenses, Andy Warhol. Desde latas para sopa hasta estrellas de cine. Desde lo comercial hasta lo sublime. Andy Warhol revolucionó el mundo con sus creaciones. Desde los grises cielos de Pittsburgh hasta las fiestas más sofisticadas de su generación, Warhol alcanzó la cima de la fama. Vivió tan cerca del límite que eso casi lo mata. Enfocó el lente hacia la cultura americana y lo llamó arte. Andy Warhol. Una vida al límite. A Andy Warhol le gustaba decir que venía de ninguna parte. De hecho, uno de los artistas más famosos del siglo salió del monótono y gris Pittsburgh. Andy Warhol nació en 1928. Sus padres eran Julia y Ondřej Warhol, unos humildes inmigrantes provenientes de Eslovaquia, Europa Central. El pintor de vibrantes colores creció bajo el sucio y desolado cielo de las minas de carbón de Pittsburgh. Los Warhol vivían en una casa muy humilde sin cañerías en un rudo vecindario de inmigrantes. Cuando niño, Andy era tímido y frágil, a diferencia de sus violentos hermanos John y Paul. When Andy was growing up, you'd never see him argue with another kid, and you'd never hear him swear. I always thought he was going to be a priest because he was sort of a shy kid. Andy era el preferido de su madre. A menudo ella le demostraba su gran afecto, lo consentía demasiado. Pero su padre, que era obrero, era muy severo y distante con Andy y sus hermanos. Los Warhol la pasaron muy mal durante la crisis que golpeó a Pittsburgh a principios de los años 30. El padre de Andy estuvo sin trabajo por un largo periodo. Como no tenían dinero para comprar juguetes, la madre de Andy lo motivó a entretenerse con un económico pasatiempo, el dibujo. Andy se lo tomó en serio. After you finished your homework and all we did was sketched. I mean, different things, animals, airplanes, football players, you know, flyers. And we sat around a table, and you can see how fast Andy picked it up. Acercarse al arte le era fácil, pero socializar con otros niños le resultaba complicado. La escuela era toda una prueba. A los 8 años, Andy sufrió una enfermedad poco común que le dificultó aún más compartir con otros niños. Padeció un desorden nervioso llamado mal de San Vito, que hacía que sus extremidades se movieran involuntariamente. Su piel estaba llena de manchas y estaba tan blanca como la de un fantasma. Los otros niños lo apodaron Mancha. Esto lo hizo volverse aún más tímido y comenzó a alejarse de sus amigos e incluso de su familia. Prefirió observarlos y no relacionarse con ellos. Su enfermedad lo alejó de los salones de clase por un mes, pero lo acercó más a su madre. Ella se internó con él en un mundo de libros para colorear y pinturas y permanecían dibujando por horas. Sería el inicio de una colaboración artística que continuaría por décadas. Julia era también muy religiosa y alentaba a su enfermizo hijo a buscar consuelo en Dios.
Iban todos los domingos a la Iglesia Católica Bizantina, un oasis de colores deslumbrantes dentro de su gris vecindario. He'd be looking at this gold screen with these saints' faces levitating out. The incense going and the music going. It was just like Busby Berkeley. He must have loved it. Andy, de 8 años, se refugiaba en la soledad de su enfermedad y en el ambiente desolado del encantador mundo de Hollywood, donde todos eran hermosos y parecían vivir libremente. Adoraba observar con atención las revistas de cine que su madre le compraba. Recortaba las fotografías de celebridades como Mae West. Las enviaba para que se las autografiaran figuras de la pantalla como Shirley Temple. El hijo de inmigrantes obreros decidió que lo que más quería en el mundo era ser rico y famoso. Andy said to his mother, I want to be $1 million artist. And she said to him, well, you know, that's not so important. What's more important is that you're a good person. And he said, I want to be $1 million artist. Sus primeros momentos de fama fueron cuando pintó retratos de los alumnos de la secundaria. Hizo amigos mediante los halagos. Con solo 14 años de edad, pintaba todos los días y realizaba extraordinarios y vívidos trabajos. De la sala de su casa y un sorprendente autorretrato. Very early on, he was using every minute of every day, as he would later on in life, to turn everything into work, to make everything part of his sort of growing ambition. Pero su floreciente fama fue interrumpida ese mismo año, en 1942, cuando el padre de Andy enfermó en su sitio de trabajo y murió repentinamente. Andy estaba tan desconcertado que huyó a casa de unos familiares durante el velorio de su padre. Su padre siempre soñó con que Andy fuera el primero de sus hijos en ir a la universidad, y poco a poco, durante varios años, ahorró dinero para sus estudios. En 1945, Andrew hizo realidad el sueño de su padre, cuando fue aceptado en el prestigioso tecnológico de Carnegie. Sus muchos compañeros de clase recuerdan al joven estudiante de arte como travieso, juguetón y algo excéntrico. Siempre observador del mundo que lo rodeaba, como si tomara notas mentalmente. Andy was a shy person who, you might say, was an observer, observing what was going on and gleaning from what was going on, what he needed for his purposes. Su inmensa curiosidad por la gente, sobre todo las personas creativas, lo llevó a unirse a grupos universitarios como el Club de Danza Moderna. Andy era el único hombre en el club. Le encantaba estar rodeado de amigas, pero nunca con una intención amorosa. Le atraían los hombres, pero era su gran secreto. Más que el romance, a Andy le interesaba la fama y quería un poco para él. Después de su penúltimo año en el tecnológico de Carnegie, Andy fue lo suficientemente osado como para inscribir una de sus pinturas en un prestigioso concurso de arte fuera del campus. La imagen de un hombre hurgando en su nariz era muy gráfica y tosca. Como Andy lo esperaba, los jueces del concurso se horrorizaron y se negaron a incluirla entre las premiadas. Así que como protesta la exhibió en un pequeño centro de arte, donde los estudiantes se volcaron para ver la pintura. Aprendió una importante lección. La polémica paga. Pero en Pittsburgh, esta no era muy cotizada, así que Andy no dudó en irse con su talento a la gran ciudad de Manhattan. La ciudad de Nueva York en 1949. Poseía una escena artística y comercial próspera al norte de la ciudad y una vida nocturna muy bohemia en el centro. Manhattan fue un imán para el joven de 20 años aspirante artista, Andrew Warhol. Con apenas unos dólares en el bolsillo y unos cuantos proyectos de arte de la universidad, tocó la puerta de varias agencias de publicidad y tiendas por departamentos.
En una semana, su primer golpe contra el pavimento le brindó su primera oportunidad. Una elegante revista le pidió que hiciera las ilustraciones para un artículo, casualmente sobre la escalera al éxito. Sus líneas elegantes y curvas y su fresco estilo cautivaron tanto al director que le asignó 6 páginas más de esa misma entrega. Un error en la edición borró la A de su apellido y salió como Warhol. A Andy le gustó. Talento artístico rebautizado se popularizó en poco tiempo y fue recompensado con trabajos para pintar perfumes, sombreros, guantes, lo que ellos quisieran darle. Pero mientras su carrera iba en ascenso, sus hábitos personales se vieron perjudicados. Su madre comenzó a preocuparse por su hijo menor, a quien sus amigos llamaban el harapiento Andy, por su vestir desaliñado y por su departamento poco aseado. The first visit I went up with my mother, I seen his leather shoes and I seen there was cardboard and I took the cardboard out and there was a hole as big as a quarter. So I left my shoes there and I took his shoes home. En 1951, su madre y su hermano le ayudaron a buscar un mejor departamento y ella decidió mudarse con él. Los dos vivirían juntos durante los próximos 20 años. Su madre pasó a ser su ángel de la guarda, confidente y colaboradora, incluso en su trabajo. Gracias a Julia Warhol, siempre había lienzos para él, compraba sus utensilios de trabajo y otros materiales. Incluso firmaba en nombre de él. A veces lo hacía con su propio nombre en los trabajos de su hijo. Los dibujos ingeniosos y con gracia que Andy realizó en 1951 obtuvieron mucho éxito y por primera vez en su vida ganó mucho dinero. Pronto la gente adinerada lo acogió en sus círculos sociales elitescos con los que él había soñado desde su crisis infantil. Pero Andy sufría internamente. Su piel enfermiza por alguna razón empeoraba y también estaba perdiendo su cabello. His complexion was roughshod, no question. His hair was very peculiarly colored. He was not a pretty boy by any means. A finales de los años 50, se operó la nariz. Probó con diversas medicinas para tratar su manchada piel y comenzó a usar peluca. Warhol se sentía mucho más inseguro por su apariencia porque estaba comenzando a explorar el mundo homosexual, un mundo donde verse bien es fundamental. Así que Warhol comenzó a practicar actividades suplementarias, pintaba sus fantasías con hombres y frecuentaba locales gay, pero no se atrevía a comprometerse en una relación verdadera. He did it at a distance. It was like a 16-year-old schoolgirl fantasy. He seemed to be very reticent about engaging in a full-fledged relationship. Pero el trabajo era la verdadera pasión de Warhol, no el amor. Estaba decidido a dejar el negocio del arte comercial y comenzar en la Liga de los Artistas de Bellas Artes. Para el momento, el mundo del arte estaba dominado por el expresionismo abstracto, imágenes personales muy profundas y crudas. Pero Warhol se unió a un grupo nuevo y rebelde de artistas que estaban en contra de esta tendencia. Este grupo se autodenominó artistas pop. Tomaron la cultura popular y la convirtieron en un arte vibrante y llamativo. En lugar de reflejar la angustia interna, los artistas pop pintaban el mundo exterior a ellos mismos, imágenes vulgares y superficiales de una nación próspera de la posguerra. This was a new generation now who were willing to play and explore things and didn't turn their back on popular culture but decided to appropriate it and exploit it. Así que en 1960, Warhol puso su mirada sobre uno de los iconos más famosos de la cultura popular, la Coca-Cola. En 1962, un amigo le dijo que debería pintar sobre lo que más le gustaba. Así que pintó dinero.
En ese mismo año, 1962, obtuvo el Gran Premio. Dejó a todos atónitos con una pintura que se convirtió en las imágenes más famosas de todos los tiempos, las latas de sopa Campbell de Andy Warhol. Well, what was shocking about the soup cans was that here was this vulgar object, this thing you found on the supermarket shelf, which was suddenly the subject of art. Nobody had thought about it in that way. Las latas de sopa catapultaron la reputación de Warhol. Su nueva personalidad pop lo llevaría al viaje más encantador y al final más peligroso de su vida. A comienzos de los años 60, Estados Unidos vivía una ola de auge económico. Pero muchos también estaban consternados por el precio de la prosperidad. Una creciente adicción a consumir productos. Sin pensarlo mucho, Andy Warhol se sumergió en este debate cultural con su primera exhibición de latas de sopa en julio de 1972. It was very optimistic, very buoyant, very outreaching, and it concerned objects and images from everyday life. And it was a shocking departure, and it was a kind of shivering refreshment for me. Warhol tomó un objeto ordinario y lo llamó arte. Era una manera revolucionaria de ver el arte y la cultura de consumo. Por convertir los objetos de su cocina en kitsch, se hizo una estrella mundial del arte. Los admiradores se apersonaban en sus exhibiciones y se pronunciaban sobre su trabajo. Andy amaba tener la atención de todos. The tradition was that an artist was an outsider. With Warhol, the artist is not only an insider, he makes the scene. Luego se interesó por Hollywood y las estrellas populares del momento, tal como cuando era niño. También captó el lado turbulento y escabroso de Estados Unidos en los años 60. Y se aprovechó de la fascinación del público por las heroínas trágicas al convertirlas en casi símbolos religiosos. Being a Catholic boy as he was, you know, he kind of took that notion of the Madonna, of the icon, and recreated it in a popular form. The sacred and the profane, from the Virgin Mary to Marilyn Monroe, but in the same format, is a very interesting, provocative idea. Realizó imágenes y objetos espléndidamente coloridos y vívidos, adaptados a un público que no necesitaba saber nada de arte para disfrutarlos. No pasó mucho tiempo para que sus admiradores se preguntaran ¿quién es Andy Warhol? Pero él se había creado una imagen propia. Era un enigma. You never, in any of your work, have ever really said anything that tells anyone anything about you, and you don't want that to happen, do you? Well, there's not very much to say about me. Pero los reporteros no se rendían. A él le encantaba confundirlos. No decía mucho y así nos hacía rogar por más. Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now? Yes. Do you think it should break away from being pop art? No. Are you just going to carry on? Yes. Le decía a los reporteros que le gustaría ser una máquina. En su estudio plateado, al que llamaba The Factory, repetía imágenes una y otra vez, como si fuera una línea de ensamblaje de arte producido en serie. Como se esperaba, el estilo industrial de Andy y su agresivo interés por la fama lo convirtió en centro de atención y objeto de críticas. It felt like something that was too easy. The money was too easy. The fame was too easy. In that sense, some artists, certainly, and critics as well, said that he was prostituting art. But of course, that notion probably gave him a certain glee. Para 1963, Andy Warhol tenía suficientes razones para estar feliz. Su círculo de amigos y admiradores crecía, su arte se vendía muy bien y tenía dinero de sobra. Así que compró una pequeña cámara de video y decidió probar con las películas, su pasión desde la infancia. Su filosofía era simple: centrarse intensamente en las actividades más mundanas hasta que se hicieran fascinantes, o al menos fascinantes para él.
Para su primera película llamada Sleep, filmó durante 5 horas a un amigo durmiendo. Colocó una cámara en su oficina y filmó el Empire State por 8 horas. Una secuencia de una pareja besándose en un sofá fue la película de Warhol, Kiss. Como siempre, Andy rompió todas las reglas. Con frecuencia no enfocaba el lente y eliminaba por completo el desarrollo y la edición. Los adeptos al cine de vanguardia estaban encantados, aunque numerosos críticos estaban desconcertados y catalogaron sus películas de ilógicas e incluso estúpidas. We're trying to make it so bad, but doing it well. Where the most important thing is happening, you seem to miss it all the time. Or show the most scratches you can on the film, or all the dirt you can get on the film. El actor Dennis Hopper guarda lindos recuerdos de su papel protagónico en la extraordinaria versión de Tarzán y Jane realizada por Warhol. La película se basaba en lo que los actores decidieran hacer. He sort of set it up, and if something happened, great. If it didn't, great. You know, he wasn't directing you or asking you to do anything. Una de sus estrellas favoritas, o superestrellas como él las llamaba, era Edie Sedgwick, la hermosa hija de una familia adinerada. Él la incluía en las películas en las que ella no hiciera prácticamente nada en la pantalla. Andy sentía que su estilo de por sí ya la hacía una estrella. It's like condensing the Hollywood star system down to the star. Forget about the story or the film or the script or whatever, just the star. And people loved to do it, to be the superstar, and people loved to see the superstar. La pequeña fábrica de estrellas de Warhol y su indetenible producción de arte capturaron la vitalidad y la revuelta de Estados Unidos a mediados de los años 60. En su estudio, Warhol también tenía una banda musical de Velvet Underground para relajarse. Al parecer, casi todos los que pertenecían a la cultura popular querían ser parte del salvaje laboratorio de magia y confusión de Andy Warhol. It was the spot to be in the art world, or to be seen, or to be known in the art world, and that's what you did. If you were the Rolling Stones, you would be brought to the factory to meet Andy. Or Andy Warhol would have a party for Judy Garland with Tennessee Williams and Nureyev there. La gente que iba a las fiestas de Warhol en The Factory consumía anfetaminas y otras drogas para divertirse. Pero Warhol muy rara vez las consumía. Prefería adoptar su papel de observador, como siempre. He would say, oh, you should drink less or take less drugs, because he really did love people and he didn't want them to hurt themselves. But he would also instigate that kind of behavior. Las películas de Warhol capturaron un mundo lleno de sexo y drogas. Oh, your husband works. Yes. Prácticamente todas las cosas que no formaban parte de su vida. I can't imagine him really being anything but a voyeur and partaking in the world that way. I think he was asexual. He may have fantasies about it, but I don't think he ever, I can't imagine him really doing it. Él solía decir que su mente era hueca, que él solo tomaba las ideas de otros. Por esta razón, él dejaba la puerta de The Factory abierta a cualquiera que tuviera una intrigante idea para compartir con él. Pero desafortunadamente, no solo llegaron buenas ideas. He was addicted to dysfunctional people. All of us, without exception, were street urchins, and we wandered in, and some of us were safe and creative, and others were dangerous and psychotic. Para finales de 1967, Warhol estaba rodeado de una impresionante variedad de personajes. Creativos, renegados, travestis y drogadictos, todos mezclados libremente en el caótico y enloquecido mundo de su fábrica.
Warhol era pasivo, renuente e incapaz de manejar una situación cuando las cosas parecían salirse de control. I guess just about anybody that was on drugs or anything came in there, and you are playing with fire like that. You know that sooner or later something's going to happen. La madre de Andy estaba muy preocupada por el variado círculo de amigos de su hijo, y Warhol trataba de mantener a ella y a su familia alejados del polvorín que era The Factory. Para el verano de 1968, todo lo que hacía se convertiría en un acto terrible y simple, y la fiesta terminaría. Durante el verano de 1968, Andy Warhol, de 39 años, vio como The Factory se resquebrajaba. Había menos arte y más caos. Warhol inconscientemente apagó el apogeo de The Factory después de haber incluido a una joven inestable y sin rumbo llamada Valerie Solanas en su película I, A Man. En un terrible ejemplo de la vida imitando al arte, Valerie Solanas hizo el papel de una feminista radical con una marcada hostilidad hacia los hombres. Pero no fue solo una actuación. A poco menos de un año, en la vida real, Valerie Solanas dirigió su rabia en contra de Warhol. Al igual que en esta escena de fría precisión de una película de 1996, el 3 de junio de 1968, Solanas se dirigió a The Factory con una pistola calibre 32. Valerie, no, don't, Valerie, no! Le disparó en el pecho, a quemarropa. La ambulancia lo llevó inmediatamente al hospital. Su familia estaba desesperada. I got to talk to the doctor, and I says, "What's his chances, doc?" He says, "About 50-50. Los médicos abrieron su pecho y le masajearon el corazón, pero a las 4:45 de la tarde, Warhol fue declarado clínicamente muerto. Las técnicas de emergencia lograron sobrevivirlo, pero quedó en condiciones muy delicadas. Se mantuvo en ese estado por 4 semanas. Sus amigos estaban consternados y el hecho de que le dispararan a Andy era más de lo que su madre podía aguantar. Valerie Solanas confesó haberle disparado a Warhol y fue sentenciada a 3 años de reclusión en un psiquiátrico. Después de una complicada operación y al cabo de 2 meses, Andy finalmente salió del hospital. Pero había cambiado. Por el resto de sus días debería usar un ajustado y doloroso corsé alrededor de la cintura. Pero el cambio no fue solo físico. Cuando regresó a The Factory más de un año después, estaba paranoico y distante. Mientras tanto, su madre Julia se impresionó tanto con todo lo sucedido que comenzó a sufrir un problema cardíaco al poco tiempo. Su corazón comenzó a fallar y su espíritu decayó. Murió 4 años después. Warhol estaba molesto por haber permitido que The Factory se convirtiera en un lugar tan peligroso. The factory, which had been known as the Great Crazy Wild Warhol Factory in New York, came to a dead stop. Andy from that trauma, became the surface of Andy. It was almost like the living ghost of Andy. But the trauma brings you to contract, in a sense, in the way you do things. You're less open, less generous, less free thinking, less freewheeling. Con su espíritu desgastado, buscó el alivio y la paz en una iglesia cercana a su casa, como cuando era niño. Contrató a algunos entendidos para conformar un grupo de gerentes que se encargara de su imperio y lo hiciera seguro. Every so often he'd say, "You kids are so boring. I wish I had some crazy people around." And they'd come knocking on the door, you know, and he'd go running in the back room and lock himself in, and we'd have to deal with the crazy people. Una nueva revista apareció como respuesta en 1967, Rolling Stone, y fue un éxito contundente.
Warhol decidió superar a esta publicación y lanzó en 1969 una revista de farándula cinematográfica llamada Interview. También produjo unas cuantas películas durante los años 70, pero contrató a profesionales para hacerlas. No era de mucha ayuda, pero para Warhol era importante ser director de cine para poder rodearse de estrellas. En 1970 se hizo tan famoso como cualquiera de ellas. Andy, con sus siempre cambiantes y coloridas pelucas y trajes ajustados, se convirtió en un animal social supremo. Él y su círculo de amigos iban a numerosas fiestas durante la noche. He was truly that magnetic quality, and he didn't hesitate about it. He was a sensual person. He wanted to feel all this stuff. I mean, it's like, there, give me some. En lugar de ir en contra de su apariencia, como lo hizo por tanto tiempo, sacó provecho de la apariencia que siempre ocultó. I remember seeing him at a distance entering into a social event and saying, oh my word, there he is, in God's name. You had that same reaction. There I was, familiar with him on a day-to-day basis, and I had that sense of excitement about his entering into a social arena. Ahora ya con 40 años estaba enamorado. Vivía con un atractivo y talentoso artista llamado Jet Johnson. Pero Johnson prefería mantenerse alejado de la vida pública, así que Warhol salía solo y se había sumergido en la vida nocturna. The reason why Andy understood the addiction to fame that was overtaking our society was because he himself was addicted to it from a very early age. And once he started becoming famous, he just wanted to be more and more and more famous. And he was really upset when his name wasn't in the newspaper every day. Siempre como observador, prefería hablar lo menos posible. Siempre traía consigo una grabadora y una cámara. A donde quiera que fuera durante sus misiones sociales nocturnas, hacía que sus invitados le contaran historias íntimas. He was such a social animal. He was everywhere socially, and yet he couldn't communicate really at all. It was a very, very strange combination of things. Any kind of star, any kind of personality, he was just thrilled with meeting them. He was like a big fan, a big kid. Para Andy, su continua socialización tenía un mayor propósito. Era una manera de conseguir más trabajo. Él había conseguido un medio para convertir su arte en dinero. Pintaba retratos por comisión, $25,000 y más. Un artista por contrato con clientes como Mick Jagger, quien pareciera escoger su retrato favorito. Warhol, la estrella, pintaba a otras estrellas y uno hacía al otro más famoso. Sus retratos eran un halago tanto para presidentes como para estrellas populares. Just being a part of anything like that was fantastic. The Andy stamp, you know. Él se había hecho tan famoso como sus ídolos de la infancia y se codeaba con ellos, como en esta inusual aparición estelar con Elizabeth Taylor. Con su creciente fama y riqueza, se mudó a mediados de los años 70 a una inmensa propiedad y la decoró con pomposas antigüedades y obras de arte. He was driven by a fear of poverty, and he didn't really know why he was successful, and at any moment someone could prick the bubble and it just would all disappear. Su fama y dinero nunca lo abandonaron. Sin embargo, su toque de distinción dentro del mundo de artistas respetados desaparecía. Muchos de ellos lo veían como un retratista de sociedad, a quien le importaba más el dinero que el arte. Warhol was really just churning it out, supply and demand. He's really, to my mind, making product at that point. Intentó retomar su lugar perdido dentro del mundo del arte con unos trabajos muy sugestivos.
como esta serie de 1976 llamada Schools, y una serie basada en travestis. Pero los críticos estadounidenses seguían opinando que el príncipe del pop había perdido su toque. Él predijo que en el futuro todos tendrían 15 minutos de fama mundial, pero su propia fama duraría mucho más que eso. La fama parecía ser su única y verdadera pasión. A finales de los años 70, en la ciudad de Nueva York, el epicentro de su vida nocturna era la discoteca Estudio 54, y Andy Warhol era el campeón más notorio del club. Su vida parecía encantadora desde afuera, pero sus amigos estaban preocupados. Decían que su simulada sonrisa ocultaba una batalla emocional interna. This coolness, this rejection of emotion, rejection of feeling. It looked good on the canvas and it looked good on the screen and it made sense in the art, but you can't live your life that way. Su vida en pareja duró 10 años. A Jet Johnson no le agradaba la implacable socialización de Warhol. Mientras a Warhol le encantaban las multitudes, Johnson siempre tuvo problemas para relacionarse con la gente y lo abandonó en 1980. Andy quedó devastado. He didn't believe in romantic love. That was always the rub. On one hand, he didn't believe in romantic love. On the other hand, he would fall in love. Su confianza en sí mismo se deterioraba y sus amigos se dieron cuenta de que cada vez más parecía entrar simplemente en las reglas del juego de la fama. What else do I want to do? I want to start smoking because they always say that people get sick from smoking, but I don't know, everybody I know that smokes never gets sick. Sus amigos también observaron un cinismo creciente en Andy en el momento que esta peculiar estrella comenzó sus series televisivas por cable. Get more X-rays. It was sort of like a stuffed animal with beautiful wigs and lots of beautiful friends. He sometimes said that he thought he had died when he was shot the first time, and that his life from then on was living like a death dream. Él trató de aliviar las tensiones de la fama haciendo bromas sobre su propia reputación. Cada vez que tenía oportunidad, en Saturday Night Live, Oh, hi, Calvin. Oh, gee, what are you wearing tonight? Oh, gee, that's great. en comerciales, e incluso en un episodio del Bote del Amor. Isaac Washington, and I'm the chief barman here. And I was voted most photogenic by my high school yearbook. Hi. Well, I guess I'll wear the same clothes I wore last year. Warhol perhaps was able to sort of put himself aside and, oh, here's the created Warhol, and I'm putting my clone here, and I'm going to critique it. El espíritu de Warhol revivió a comienzos de los años 80, cuando algunas jóvenes estrellas del arte que estaban en ascenso eligieron a Warhol como socio artístico. Era una especie de leyenda viviente. Ahora Warhol, ya cerca de los 60 años, se sentía halagado por la jovial atención. Pero él seguía viviendo el ocaso de su pasada fama y ya no era el centro de atención. Sus puntos de apoyo, Jet Johnson y su madre, se habían ido. Además, se había distanciado de sus otros familiares. El encanto y su riqueza ya no le satisfacían. Andy just really gave up in some ways. This whole strategy of his of, you know, Bob, if you just become rich and famous, you can have anybody you want, you know, it just wasn't working for him, and he finally realized it, that was not what it was about on a personal level. A comienzos de 1987, los problemas de salud crónicos originados después del disparo que recibió en 1968 empeoraron. Aunque sufría de terribles dolores, se esforzó por sonreír durante este espectáculo de moda en un club nocturno en febrero. Necesitaba cualquier chispa de energía porque debía pintar la última cena.
una de sus obras más aclamadas en años. Pero sería la última. Le dijo a sus amigos que le tenía mucho miedo a los hospitales. Estaba seguro de que no saldría con vida si volvía a entrar a uno de estos centros, pero apenas unas semanas después de la inauguración de la última cena, los dolores estomacales eran tan fuertes que ingresó en el hospital de Nueva York para que le extrajeran la vesícula. La cirugía fue un éxito. Andy pudo dormir la noche del sábado 21 de febrero, pero nunca despertó. En la madrugada comenzó a ponerse pálido y débil y tuvo un paro cardíaco a las 5:30 am. Todos los esfuerzos por salvarlo fueron en vano y a las 6:30 am el rey del pop estaba muerto. La noticia recorrió el mundo rápidamente. There I am on the floor of my studio, and I had the radio on when I heard that Andy had died. I burst into tears, like tears shot out of my face onto the screen. When I think about it, I get sad again. And I think I was sort of in mourning for about a year. I really felt it. Amigos y celebridades se reunieron en un gran servicio funeral en Nueva York, mientras que su familia lo enterró durante una modesta ceremonia en su pueblo natal en Pittsburgh, al lado de la tumba de su madre. I sure miss him. I mean, he had a long way to go. Para aumentar el dolor de todos, el estado de Warhol había empeorado por negligencia médica, así que se abrió un juicio contra el hospital de Nueva York. El hospital tuvo que pagar $3 millones. Down it goes then at $12,000. The bid's here at 12. 26, number 50. Poco menos de un año después, la vasta colección de tesoros de Andy y las baratijas fueron a la subasta de Sotheby's. Los admiradores de Warhol se llevaron todo por $25 millones, prueba de que el arte del comercio pudo haber sido el legado artístico más importante de Warhol. Warhol, al querer clasificar objetos y productos ordinarios como arte, cambió la manera de ver nuestra cultura. La fama y la obsesión por el dinero fueron el núcleo de sus temas. Su frase de que todos en el futuro tendríamos 15 minutos de fama captó hábilmente el narcisismo de su época, en la que muchos soñaban con ser famosos. He just nailed us up and said, this is what you are, like it or not. And it was glamorous and it was shocking because we weren't ready for it. Andy Warhol no guardó nada con más cuidado que a él mismo. Hizo de su apariencia desgarbada toda una intriga. Someone asked him what would he like to be his epitaph. And he said, I'd like the word figment. And what figment means is a creation. You know, we often use the term a figment of your imagination. And I think that says it brilliantly, that Warhol, the public Warhol, was a figment. And it was, I think, what Warhol believed, that this is what America wanted. They wanted someone like this. Andy Warhol hizo que lo ordinario se viera extraordinario. A través de la imaginación, soñó con la manera de dejar atrás sus sombríos orígenes, luego se convirtió en la estrella de su propia fantasía. I have something more important and meaningful to say. Si usted cree en esta aparición televisiva, entonces Andy Warhol aún está presente. I don't believe in death because I always think if somebody dies, they actually just go uptown. They go to Bloomingdale's and they just take a little longer to come back. Para Andy Warhol, las estrellas eran como productos, manufacturados, producidos en serie, fáciles de reemplazar. Pero con su muerte quedó bien demostrado que nada puede reemplazar a Andy Warhol. Fue un artista revolucionario con un sentido irresistible del estilo. Era único en su especie. Para Biography, soy Jack Perkins.